Muy buenos días a todos. Hoy les doy la bienvenida a la clase número 12 del taller Comisión de 2, sábados de 9 a 11 de la mañana. Es la última clase formal, ¿m? La última clase de contenido del taller. Hemos llegado a la meta, como si fuese una maratón. Vieron que cuando uno llega, yo no he corrido maratón, lo máximo que hice fueron 10 kilómetros. Y no es ningún chiste. ¿Sí? Cuando uno llega, después hay unos metros más de adaptación, otra vez. Bueno, nos quedaría ese poquito más ahí va a haber una clase de repaso el día 20. El día 20 de noviembre, es optativa la clase de repaso. ¿De qué? Del integrador, que el integrador va a ser el 27. Ahora, el integrador, dijimos, es un premio. Hay que verlo como uno accede a esa instancia por haber hecho los pasos anteriores. Y recién hablamos con los compañeros. Bueno, uno de ellos son tres. Uno de ellos es la actividad obligatoria que le hicieron a mitad de curso. El segundo es hacer las actividades de campus, en este caso el 100%, o sea que todos tienen esta etapa para eh, cumplir si tienen alguna deuda. Y la tercera es aprobar el ensayo que terminó hace 12 minutos. ¿Sí? El ensayo se aprueba con 4. Ahora, ¿qué pasa si hay que hacer una revisión? Bueno, hay recuperatorio. Yo me comprometo a corregir cuanto antes. Hoy ya me preparé física, anímica y mentalmente para corregir ensayos. ¿Sí? Ya descansé bien y todo eso. Voy a intentar hacer gran parte hoy. A más tarde el martes ya deberían estar todas las notas. Y ahí, bueno, determinamos quiénes tienen que recuperar. Los que tienen que recuperar, bueno, con sus aclaraciones, lo va a hacer a través del campus. Se habilita otra sección. ¿Sí? Seguramente sean los menos. Ya he corregido algunos, este, 4 aproximadamente, y bueno, muy buenas notas en algunos casos. Este, Se ve que han prestado atención a las indicaciones de las clases, han leído, y bueno, y también la cuota de ustedes, que es su esfuerzo. Así que, bueno, eh, seguramente les va a ir muy bien, no creo que desaprueben. Eh, Frente a eso, pensaba, bueno, esta clase, este encuentro, primero hablar sobre el ensayo, porque han dedicado un tiempo considerable a eso, imagino, ¿no? Y después sí, seguimos con la segunda parte de falacias. Acá, bueno, la compañera Viviana también dice que se puede pedir por decir guaraní. Bueno, también, eso la verdad que desconocía. Pueden pedir el certificado de examen. Igualmente, si necesitan la firma del docente, bueno, me mandan un mail con los datos. Me piden certificado del examen, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para dónde? Para el trabajo, así yo lo solicito a UNPAS. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Han llegado, lo han presentado, este ensayo, este glifosato y Monsanto, ¿sí? Porque no es ningún chiste, no es que, bueno, uno estudia y hay que saber la definición del principio precautorio, no. Acá supone un paso más arriba, sino es el manejo de todos esos conceptos y además colocarlos en un texto con formato de ensayo. Eso es una actividad creativa, donde algunos tendrán más o menos experiencia, bueno, y eso se valora muchísimo. Este va a ser el- el primero de muchos. Después, a lo largo de la carrera van a seguir escribiendo. Y después, luego, la profesión, bueno, ella es diferente porque va a ser con su sello. ¿Sí? Ahora es firma digital, pero bueno, sigue siendo el sello. Así que felicitaciones por este esfuerzo, ¿no? Los primeros pasos a nivel de Facultad de Derecho. Así que bien, bien. Bueno, quiero escuchar sus impresiones. Antes de eso, ¿cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a valorar? Bueno, en principio,
es según lo que decía el campus. ¿Vieron? Al final había una parte de los criterios de valoración, em, por ejemplo, el aspecto formal, las carillas, ¿sí? 3 carillas. Puede pasar que cuando ustedes enviaron el archivo y yo lo convierto a documento Google, de lo de 3 carillas puede pasar a 4 carillas, o sea, 3 carillas y 3 renglones. Bueno, eso no es grave, no es grave. Bueno, el formato de la bibliografía, si están los contenidos básicos que era refutación, analogía, principio precautorio, cita de autoridad, carga de prueba, eso tiene que estar. También la postura en la introducción. La postura si está, en el peor de los casos no está. Uno empieza a hablar de glifosato y todo eso, pero no queda clara la postura, porque se puede hablar de glifosato desde la postura contraria o desde la postura que lo promueve, porque en sí mismo eso es una secuencia explicativa, y la explicación se puede utilizar para ambas posturas. ¿Me siguen? ¿Qué más? Voy a valorar, bueno, los conectores, forma de orden de las ideas, argumentos, si utilizaron los fallos pertinentes. Este, hubo un caso, creo que en la otra cursada, utilizó un fallo, bueno, también un fallo sobre el tema, pero estaba a favor del glifosato. ¿Mm? Hablaba del principio precautorio, pero estaba a favor. Entonces, justamente ese fallo no, porque no nos fundamenta nuestra postura. Este, bueno, y también cómo ordenaron la información, si se lee fácil, si es coherente, separación de párrafos. ¿Sí? Hasta ese nivel, no un nivel extremo de corrección. Bueno, tal vez se repiten algunas palabras. No sé si eran los parámetros. Y siempre, obviamente, estoy tomando los antecedentes. Cuando veo mi lista, porque ustedes cada vez que presentaron en el campus actividades, yo puedo corroborar en mi lista. ¿Sí? Eh, bueno, si hicieron la clase 1, 2, 3, y veo su historial. Eso suma, porque bueno, se valora también el esfuerzo que han hecho previamente. Este, frente a eso van a tener una devolución en el final, ¿sí? Viendo los puntos a mejorar. Siempre son sugerencias, porque si bien este es un taller de escritura, la pregunta es, ¿cuándo uno hace la escritura perfecta? Esto aplica para estudiantes, docentes, abogados, no abogados, jueces. ¿Cuándo la escritura es perfecta? Siempre puede haber otra sugerencia, otra evolución. ¿Mm? Lo que hacemos sin que nadie se ofenda, siempre pensando es para su bien. Nada más, no para castigar, sino para pulir estas virtudes que ustedes tienen en la mano, ¿no? La escritura. Entonces, esto, que nadie se ofenda si alguno tiene alguna nota que cree que no es la correcta, igualmente tienen derecho a réplica, me pueden consultar, pero díganme bien en qué punto ustedes creen que se debe mejorar, bueno, y hacemos una segunda revisión. En la Buen segunda día, revisión, profesor. ¿qué tal? Pueden pasar 3 situaciones. La nota sube, la nota se mantiene o la nota baja. Es un recurso, es la sí, cámara de apelación. Uno cuando apela, bueno, no se puede decir, viste, este caso está ganado, no cometan ese error, porque el criterio de los jueces puede ser diferente. Entonces, uno corre el riesgo de que acepten el recurso o no lo acepten, ¿sí? Bueno, fuera del chiste, ustedes tienen derecho a réplica, justo tal vez sin querer, no hay mala intención, no he visto una palabra, y bueno, justo era un punto central, me lo pueden decir, pero eso, que nadie se ofenda, pues nada más esto es para ustedes, para que mejoren sus herramientas, que son muchas. A lo largo del curso hemos visto numerosas estrategias, ya sea desde lenguaje claro, redacción de hechos, formatos, forma de citar. En la forma de citar, bueno, quien quiera profundizar, hay mucha más información. En esa clase 5 vimos muy poquito.
Pero si quieren seguir mejorando, pueden ver tranquilamente las normas APA en Internet, que establecen cómo citar, etcétera. Y luego en la segunda parte vimos argumentación desde el comienzo, este, el concepto, dónde se aplica, el razonamiento en sí mismo, cómo estructurar un argumento con los libros y las secuencias argumentativas y estrategias dentro de cada una de ellas. Seguramente en algunos casos puede ser que les dejó el sabor a poco, ¿no? Uno dice, esto el tema por ahí les gustó, esto está buenísimo, y en el curso vimos introducciones, porque en sí todos los cursos de la facultad son introducciones. Ejemplo, en Civil 1, no sé, se intenta ver la totalidad de lo que es esa sección de la materia, pero puede ser totalmente un posgrado o un doctorado, uno puede profundizar muchísimo más en cada tema. Entonces, si alguno tiene interés en profundizar, podemos subir algún otro material para que ustedes tengan y puedan leer en el futuro. Es más, ahora falacias, acá vemos algunas, pero hay más. ¿Sí? Hay más falacias. Hay gente que hay especializada en este tipo de argumentos falsos, en detectarlas, en cómo contradecirlas, etc. Bueno, esas son mis visiones. De cómo voy a corregir eh, y en base a qué. En caso de duda, bueno, veo los antecedentes y hago una especie de indubio pro estudiante. Siempre un empujoncito, bueno, lo que puede ser un 3 se transformó en un 4. En algunos casos es un 4 y puede haber derecho opción a rehacerlo. Opción a rehacerlo. Pero si no, con un 4 estaría bien y las sugerencias son para el futuro. Y otra, bueno, parámetro que utilizo es también, bueno, la experiencia que he tenido en los juicios, cuando el juzgado solicita los escritos de cierta forma y bueno, hay que hacerlos así. ¿Mm? Eso, cuando trabajen se van a dar cuenta. Bueno, felicitaciones. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Les gustó? ¿Qué dificultades hubo? ¿No les gustó nada? ¿No? Eso, quiero ver cómo están. ¿Y qué les pareció? Sean sinceros, acá no se juzga, pueden decir la verdad, no me gustó nada. O sea, hay total libertad. Hola, profe, buen día. La verdad que estuvo muy bueno el trabajo práctico, el tema que se abordó, pero yo en particular no lo disfruté tanto porque estoy tan atorado con todas las materias que no lo disfruté tanto. Me pareció un suplicio, pero no por la información del tema, sino que por desarrollar el tema. Bien. Muy bien, son dos cosas muy diferentes ahí. Si bien están unidas, una cosa es el tema y otra cosa es el cómo desarrollar. Y al taller le importa esta, porque el tema varía. El tema puede ser puede ser, no sé, veganos versus carnívoros, este, vacunas, antivacunas, qué sé yo, puede haber mucho. Dije antivacunas. YouTube, por favor, no me suspenda la cuenta. Este, Temas controvertidos para la facultad. ¿Mm? Lo que le importa acá al taller es esto, el cómo desarrollar. Y ahí esa es la gran herramienta para ustedes. Porque esto va a servir para hacer una monografía, la tesis, cuando se reciban, un trabajo de investigación para alguna materia, y de gran ayuda para evitar conflictos en trabajos en grupo. Qué momento para discutir, más si uno viene atareado con otras materias, estresado por el trabajo, la familia, la casa, el perro, el vecino, lo que sea, y tienen que juntarse con los compañeros del grupo. Qué difícil que es. Una lucha de egos y siempre está el que hace todo, el que no deja participar y el que no hace nada. Entonces, acá damos una carta de paz. ¿Cómo hacer ese trabajo? Exacto. ¿Eh? Pueden decir, esto lo vimos en el taller. Lo vimos en el taller. Bueno, lo primer tema es empaparse, ¿no? Eso fue, tuvieron que leer, ponerse al día,
En algunos casos fue interesante que querían sumar más información extra. Eso denota, bueno, esas ganas de buscar más material. Eh, Después, bueno, estaba claro, estar en contra del uso de glifosato. Y ahora viene el por qué uno estaba en contra. Y seguramente sumaron la información de los estudios científicos, los organismos internacionales, las facultades y los fallos. Este, y seguramente, bueno, hicieron toda una línea de escritura hasta llegar a la conclusión. Bueno, eso se practica, la estructura. Al principio es un lío porque está todo junto, la información, las refutaciones, pero después de hacer algunas, van a ver que es similar, ya tienen su formato, su estilo. La introducción ya lo tienen en mente, van haciendo otra cosa y van pensando, bueno, en la introducción ya sé qué poner. En el contenido ya tengo una idea y la conclusión, listo. Después viene la bibliografía, cómo justificar cada parte, porque ustedes hablan a través de lo que leyeron, no hablan a través de sus palabras, ¿no? Primero su base es en base a, bueno, no, lo dice tal página o tal autor o tal libro. Y después ahí viene el análisis o interpretación y argumentación. En la argumentación es donde ustedes encuentran esos conectores. La idea, la causa, el efecto, ¿m? La analogía, la comparación, una cita de autoridad, una concesión, preguntas retóricas, van uniendo o justificando esos argumentos, esas verdades. Ujú. Entonces, a este taller le importa eso, cómo ustedes desarrollan ese escrito, no en sí mismo si el tema es verdadero o falso, porque no vamos a investigar a ver si realmente la Universidad Nacional de Rosario, me parece que era, si realmente hizo bien el estudio. Porque si queremos atacar un argumento, por ejemplo, el informe, bueno, lo refutamos con otro informe. Pasa que ahí estamos en derecho ambiental y necesitamos el conocimiento de otras ciencias. Porque ¿cómo haríamos para rebatir un informe científico y químico? ¿Con qué parámetros? ¿No? Habría que llamar a un perito, pagarle honorarios, y eso no, escapa al taller. ¿Sí? Entonces, en sí mismo no estamos debatiendo si realmente contamina el glifosato a nivel científico, ¿no? A nivel científico. Sino, bueno, en base a la información que existe, que confiamos que es verdadera, que hay una presunción que es fiable, porque si viene de la universidad, se presume que por lo menos los pasos científicos fueron realizados como corresponde. Entonces, el resultado se presume que es fiable. En base a eso, presentamos nuestra verdad. Y ese fue el gran punto, ¿no? ¿Hay daño o no hay daño? Porque desde el vamos ya se presume que, bueno, es una herbicida que, bueno, tiene sus consecuencias. La pregunta es, eso está bien, eso estaba, eh, ambas partes lo postulaban como una verdad, no lo negaban. Ahora, la segunda parte es, esa variación de daño, ¿en qué cantidad? ¿Mucho o poco? Monsanto va a decir que casi nada, porque Monsanto no niega que el herbicida no produce daño, sino que dice está bien, pero si se usa bien, no produce ningún daño. Nosotros no, decimos no, realmente usándolo poco o mucho, esto genera daño. Ahí estaba el punto central. Esa Tal zona cual, gris. Monsanto es un santo. Claro, esa zona gris. Y esa zona gris, ustedes donde tienen que llevar la argumentación para su lado. Eso por una parte. Y para cerrar bien el moño, al final venía la refutación a Monsanto, de por qué el argumento, la premisa de Monsanto, por qué es erróneo. Entonces, se hace la argumentación desde una fase activa para justificar su posición, ¿no? Ahí de lleno, ¿no? Como la guerra. Desplieguen tropas. Y después,
la última pincelada de su obra maestra, bueno, la refutación. Ahora vemos por qué los errores, qué es lo que lleva a Monsanto a pensar así y por qué hay errores en ese pensamiento, en esa construcción de pensamiento. Detrás de todo esto podemos ver lo que se dice la ingeniería de argumentos. Vemos un esqueleto de andamios, de estructuras que tenemos que empezar a visualizar como un todo y ver dónde está el error. Y sumado eso a este ecosistema de ideas, en el medio podemos encontrar falacias. Porque la falacia no aparece, hola, ¿qué tal? Acá en rojo soy una falacia. No, la falacia es un argumento falso que parece verdadero. Está ahí, escondido. No sé. Tu trabajo también luego será, ahora no, pero en el futuro, ver si ese argumento que se presenta, más allá del contenido, ese argumento cumple con los requisitos de una argumentación, con las reglas. Cuando se violan esas reglas, vienen las falacias. Lo que vimos la semana pasada. Reglas de la libertad. ¿Mm? ¿Qué más? A ver, vimos regla de la premisa implícita, la relevancia, puntos de vista, carga de la prueba. Bueno, varias. ¿Qué otra impresión tuvieron? Eh, ¿Cómo estuvieron? ¿Tuvieron ese momento de estar en blanco por decir, ¿cómo empiezo? Eh, Eso, quiero ver cómo todo lo que han pasado, problemas, por ejemplo, no sé, se me cortó internet, el celular, qué sé yo, quiero escucharlo. Hola, buenos ¿Qué tal, días. Daniela? ¿Todo bien? A mí lo que me pasó fue que cuando leo toda la información yo tenía mi postura y no sabía cómo refutar al principio, porque era como que yo estaba cegada a lo que yo quería y acá no era Ah, mi punto de vista. Es más, eso me lo corrigió cuando me dio la devolución. Yo estaba cegada como que encima yo estudio medio ambiente, estaba cegada como que estaba todo mal. Pero acá no era así, yo pensaba que estaba todo mal. Acá yo tenía que hablar desde los puntos de vista de donde yo tenía la información. Uno de los errores que cometí es que me puso que tenía que citar mejor. A mí me interesa si puede subir más información de eso, porque yo en todos los fallos que leo, de todas las materias, ellos van citando. Entonces, sí, si para mí lo mejor sería si puedo subir información. Estoy contenta porque aprobé y sí, bueno, la verdad es que sí, no fue fácil, fácil no era, porque cada uno tiene una postura y por más que leas un montón de información, tenés que ponerte en la cabeza de Monsanto, en la cabeza de quien lo defiende y ahí es como que lo vivís debatiendo. Yo lo hice leer a mi familia, a todos, a ver qué pensaban de lo que había escrito. Y a todos los convencí, o sea, eso fue algo bueno. bueno, gracias, Daniela. Bueno, eh, comentaste varias situaciones. La primera, problema más importante, ahora, el tema de la forma de citar. Sí, en la clase 5 vimos una introducción, pero después ya me anoto esto, voy a subir más información de cómo citar, podemos nombrar las normas APA. ¿Sí? Este, las normas APA son, bueno, un conjunto de reglas aceptadas a nivel internacional de cómo citar distintos tipos de documentos, ¿no? Así que después lo voy a subir al campo. Segundo punto. Claro, está en lucha lo que uno piensa, o sea, el prejuicio, que el prejuicio puede ser positivo o negativo. No tiene prejuicios, bueno, culturalmente negativos de tal punto o positivos. Pero acá, claro, en este tipo de trabajos, eh, pues, es un acto grande de nobleza eh, intentar leer posturas contrarias. Y ese paso, más allá de que lo decimos con nobleza, pero lo postula Emeren, que esa interpretación de otros puntos de vista debe ser despojada de todo sentimiento. ¿Para qué? Para que no haya una distorsión. Para entender realmente si queremos atacar una postura,
tenemos que adentrarnos en el alma, en el corazón de, a ver, realmente qué está diciendo y por qué lo dice, y ahí tenemos una visión más exacta de lo que queremos atacar. Salvo que justo esa postura nos esté tan bonita que nos pueda convencer. Corremos peligro. O atacamos o puede ser que genere efecto contrario. Si vamos a atacar, bueno, entonces conviene leer exactamente que no genere distorsiones. Y eso es difícil, no es fácil, porque una postura no es que es una cuestión de razonamiento, hay muchas cosas, sentimientos, historia. Lo vemos claramente en las discusiones en las redes sociales. Son con mucha pasión, mucha bronca. Ustedes se han introducido a discutir por Facebook, Instagram, lo que sea. Vieron, es una máquina, es una carnicería. Entonces, ese a nivel científico, ¿no? Doctrinario, de hacer ensayos, bueno, se deja de lado toda esa cuestión sentimental, pasional, de enojos o lo que sea, y se tiene una mirada hacia el razonamiento. Y ese razonamiento va a estar basado en lo que ustedes leen. Por eso ustedes hablan a través de los autores. Entonces es un gran paso, ¿no? El hecho de escucharnos entre nosotros. Si bien enfrente está la postura contraria, que será lo que será, pero es de mucha grandeza y humildad, a ver, bueno, está bien, nos escuchamos. Porque la argumentación también propone eso, posturas contradictorias y que sea un camino para llegar a una solución. Sin embargo, una estructura argumentativa es muy delicada. Enseguida se puede caer. Cualquier tipo de roces, un insulto, o sea, una falacia, puede hacer trabar cualquier tipo de avance. No quiere decir porque si no hay buena voluntad de ambas partes, no se llega a ninguna situación. Caso contrario, sí, si hay buena voluntad, bueno, nos escuchamos. Y ese punto es muy importante. Y lo tercero, bueno, que hizo bien es compartirlo con la familia, o con quien sea, ¿no? A ver, ¿realmente lo que estoy diciendo convence? ¿Mm? Seguramente hizo hincapié en su parte oral, uno lo fue leyendo o explicando, y eso también, la argumentación acá vemos escritura, pero tenemos la otra parte que es la oralidad, la retórica. ¿Mm? En este curso no llegamos a ver todo eso, pero si quieren pueden profundizar en la cuestión de oratoria, ¿sí? Que hace también al convencimiento. Así que bueno, muy bien a todos. Ahora justo ya se cierra Zoom. ¿Alguno más quiere decir otra cosita? Dificultades que han tenido, bueno, o placeres también, ¿no? Antes que se Buen cierre día. Zoom, queda un minuto. A mí me costó escribir la bibliografía, por ejemplo, porque como son artículos periodísticos, o sea, está la fuente, está la fecha, y a veces no dice quién hizo esa nota, o no lo encontré en la lectura, y eso es como lo que más me costó, pero después, bueno, me parecieron lecturas sencillas, o sea, que se entendieron, eso es importante. Mm. Pero a mí me costó poner la bibliografía, Bueno, porque también había videos que aportaban información, entonces tampoco sabía cómo poner los videos según lo que vi, entonces eso también me costó. los videos, sí, sí. Bueno, este tipo de casos siempre conviene utilizar tal vez información escrita. Los videos pueden generar cierta duda. ¿Mm? Bueno, acá Gladys pregunta sobre oratoria. Sí, Viviana, sí, ya hizo mucho, vaya a descansar, primero la salud. Ahí está. La segunda parte de falacias, para hacer un repaso de lo anterior, bueno, en el campus hay 10 reglas, ¿sí? Son algunas. Si seguimos investigando, podemos encontrar más. Y hay una clasificación. Acuérdense, siempre todas las clasificaciones son subjetivas. ¿Sí? Son subjetivas. Cada autor o, bueno, cada teoría tiene su forma de clasificar. Solamente sirven a los fines de enseñar. Hasta puede ser una estrategia argumentativa. Uno en un ensayo, un escrito, puede clasificar, según su parecer,
Lo importante es el contenido. Y como van a ver, si vemos todas las falacias al mismo tiempo, puede ser que algunas sean similares a otras. Entonces, esto solamente es a modo de enseñanza y de orden. Vimos las primeras 5, la regla de libertad, bueno, Palacio del Garrote, misericordia, la regla de la carga de la prueba, o sea, quien promueve una idea la debe justificar, el punto de vista, que debe quedar claro, y no generar las falacias el espantapájaro, no ridiculizar la postura contraria. La regla de la relevancia, utilizar argumentos que sean acordes, no empezar a hablar de otros temas solamente para confundir y cansar al oponente. Y la regla de la premisa implícita, que implica, bueno, viola esto, ¿no? De que todo debe ser bien claro y no debe dejar lugar a dudas, ¿no? Si hay una cuestión implícita no se debe aumentar ni reducir, ni dar como falso ni dar como verdadero. Hoy vamos a ver la regla del punto de partida, la regla del esquema argumentativo, la validez, regla de cierre y la regla de luz. Bien, vi que todavía hay poquitas presentaciones, conviene que luego las hagan en el campus, porque es muy probable que sea tema de examen en el integrador. En el integrador daremos luego las consignas y el repaso, pero no está alejado de lo que vienen haciendo, o sea que no sientan eh, ningún temor, no, es un premio, ¿sí? Es un premio. Bueno, antes de seguir, no sé si vieron, bueno, había la actividad del campus, un archivo con fotitos, con dibujitos, y había que determinar qué tipo de falacia es. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a compartir la pantalla. Aguárdame un segundo. Compartir. Acá. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Está lerdo, todavía no, está cargando, No. No, profe. A ver, está cargando. Vueltita, vueltita. vueltita, vueltita. Sí, no se ve nada, profe. Ya casi. Ahí. Ahí está, profe, ahí se ve. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, acá tenemos 10 fotitos. Bueno, hay que determinar qué tipo de falacia es. ¿Sí? Como dijimos, son estos argumentos que parecen verdaderos, pero son falsos. ¿Y qué dice? Bueno, son dos señores, uno le ofrece el paraguas, dice no gracias, siempre que dices que lo lleve, termina lloviendo. En sí mismo, bueno, es una frase común, informal, no está dentro de un debate argumentativo, pero seguramente tengan la sensación de que algo no cierra en la conversación. ¿Qué tipo de falacia creen que es? ¿Mm? ¿No es la de validez? A ver, la de validez. De validez tendría que ser respecto al contenido, y acá no se discute que ese paraguas sea falso, ni la lluvia, ¿no? Qué difícil. No, lo hacemos en grupo, van a ver que
como es medio chistoso de todo esto, hay que tomarlo como un juego. Acá vemos que, eh, imaginemos nosotros, ¿no? Viene alguien, y hoy es día, podemos sacar una plata, es día de sol, no hay nubes, y nos entrega un paraguas. Y le decimos, siempre que me entregas el paraguas llueve. Y hoy no creo que Está siendo llueva. irónico. Es más argumentativo porque Está usando la ironía. Claro, entonces podemos Está siendo analizarlo irónico. que, a ver, ¿qué relación hay entre el paraguas y el día de sol de hoy? Ninguna. Ironía. ¿Eh? Está siendo Escuché. irónico. Claro, ironía, Está pero puede ser que el hombre del paraguas, bueno, no tenga buena voluntad, o sea, ni siquiera. Entonces podemos ver acá que hay un corte en esa relación causal. ¿Mm? Entonces es la falacia de las relaciones causales. No coincide el vínculo que es la causa del paraguas con la lluvia. ¿No? Siempre que me dices que lo lleves, lloviendo, no. Puede ser que justo se lo dé y llueva, pero no es la causa eficiente, ¿me siguen? ¿Sí? O sea, puede llover por otros motivos, no porque le entregue el paraguas. ¿Me siguen? ¿Y cuál sería entonces, profe? ¿Qué Claro, esa regla es la es? falacia. Es la falacia de relaciones causales. Porque para que llueva, la causa no es que le entregue el paraguas, sino llueve por otras causas, no porque le entrega el paraguas. Podría verse, por ejemplo, en el ensayo, en un caso hipotético, ¿no? Eh, que Monsanto diga que no contamina el glifosato porque lo usaron mal. Seguramente su argumento sea, no importa si se usó bien o si se usó mal, igual contamina. ¿Me siguen? Entonces, si uno ve las relaciones causales como un encadenamiento, bueno, hay un eslabón que no cierra. Bueno, entonces esta es la falacia de relaciones causales. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe. Pasemos a la otra. Esta, bueno, vemos un hombre con un garrote y la señora, sin duda deje usted la mejor opción, libremente le recuerdo. Y esta que, bueno, ya vemos que algo raro hay. No es muy normal dar dinero, bueno, si nos están asustando. ¿Esta qué creen que es? Ad hominem. la ley del apriete. Sí, la ley del Garrote. aprete. Claro, El acá es garrote. el garrote, sí, en la falacia ad baculum. Esa no me salía. Bien. Sí, sí, es latín, no, es muy... Perdón, profe, ¿falacia cómo? La de garrote, literalmente, se llama así, falacia de garrote o en latín, acá este curso, bueno, ¿no? También usamos idiomas, argumentum ad baculum. Está en el campus. La regla de la libertad. Claro, viola en la libertad, porque para debatir o para generar intercambio de ideas tiene que haber libertad. Profe, ¿eso es una Ningún, coacción? claro, Muy bien. amenaza, en sí Ajá. podría ser visto como una amenaza, porque la coacción es literalmente cuando le pega. Ajá. Ah, está bien. Sí, obviamente la mujer se siente intimidada con el palo de béisbol. Em, Acá este muchacho tendría que demostrar que no tiene intención de utilizar ese palo como medio de amenaza. Pero bueno,
en este jueguito de dibujitos, sí, se la puede ver como una falacia del garrote, que viola la libertad, ¿no? A ver, la tercera. A ver, ahí está. Alguien que viste tan mal no puede tener razón. Como dijo un amigo, será lo que será, pero vamos a escucharlo. Entonces, acá, ¿qué creen que...? Ya hay algo raro, ¿no? Ya es muy indirecto, hay una ironía. La dijo hace un rato una compañera, ¿no? El argumentum ad hominem. Esta es la falacia del ad hominem. Hay, hay un insulto, bueno, un menosprecio a la persona y no a la idea. La ¿Me denigra, siguen? la denigra. Claro. Y a ver cómo creen Su que podría argumento ser la es respuesta. denigrarla. Imaginemos, bueno, esto estamos fuera de un debate argumentativo, ¿no? Son casos hipotéticos, porque en la vida real, ¿qué pasa si alguien nos dice eso? ¿Qué le decimos? Lo que ¿No? generalmente llamamos portación de cara, es totalmente discriminatoria. Sí. Ahora, dentro de un debate, bueno, hay otras reglas y ahí sí se podría ver como una falacia, ¿no? Este, Claramente esta es un argumento ad hominem. Entonces, la persona, en vez de discutir la idea, infiere un insulto a quien la propone. Si bien la idea dice, alguien que viste tan mal no puede tener razón, tiene lógica. No hay ningún error en lo que está diciendo. Pero detrás de eso sí, ahí está la falacia. Porque no contradice con un argumento, sino con una cuestión física o de apariencia. No tiene nada que ver. Frente a esto, bueno, la víctima del insulto puede refutarlo, ¿no? No sé de qué están hablando, pero literalmente, argumentum ad hominem. La número 4. Una mujer con una diapositiva explicando que el sol es hueco y dice, como no puedes probar lo contrario, es verdad. Al día de hoy no se sabe exactamente cómo es el interior del sol. Debido a la distancia y a las grandes temperaturas es imposible determinar exactamente qué tiene el sol, sino que hay presunciones. Y acá esta mujer, en base a esa duda, dice como no puedes probar que el sol no es hueco, bueno, entonces es verdad. Algo raro hay. ¿Qué piensan que es? La carga de la prueba, Muy bien. La falacia de la inversión en la carga de prueba. Ella debería porque tener, bueno, argumentos sólidos para demostrar realmente el sol es hueco por esto y por aquello. Pero como no tiene, entonces, para no querer perder, invierte esa carga en el oponente, diciendo que como no puedes probarlo, entonces lo mío es verdad. ¿Mm? Es una falacia. Se probaría que no es verdad, obviamente, en base a resultados de los argumentos, no con invertir la carga de la prueba. Creo que les había contado el chiste ese entre los ateos y los ateos y los teólogos, que el ateo decía, Dios no existe, pero primero probás vos a los teólogos que Dios existe. Se metió en un problema, porque el ateo tendría que demostrar exactamente todos los argumentos conocidos de por qué Dios no existe. Si falta uno, entonces todavía quedaría lugar a dudas. ¿Mm? profe, y en el fallo, por ejemplo, el que estuvimos viendo de Sí, Monsanto,
se utilizó carga de la prueba. Bien, buena acotación. ¿Qué pasa? Ahí hubo una inversión de la carga de la prueba determinada por el juez, ¿sí? Pero ahí es diferente, ahí no es una falacia, porque en ese momento la inversión de la carga de prueba tenía que ver con cuestiones de equidad y de justicia. Porque Claro, sí. la víctima, o sea, el pobre vecino no tiene acceso a toda la información, a los informes, a los estudios. Solamente puede decir, creo que me están dañando. Y ya está. Entonces, frente a eso, bueno, el juez también hizo esta inversión de la carga y le propuso a los demandados, en este caso el Estado, la municipalidad, etcétera, que tengan en un plazo de 30 días que ellos deben probar también que su actividad no contamina. Pero el objeto detrás de todo eso era la equidad y la justicia. Acá no, en un debate argumentativo, desde el vamos, cada parte debe probar, o por lo menos intentar probarlo. ¿Mm? Seguramente les pueda suceder en alguna situación en el futuro y van a ver, quien hace este tipo de falacias no tiene nada, no tiene nada detrás, está asustado, no, es humo, es una cortina. Entonces ustedes esperen su turno y pueden contradecir, y obviamente acá es su vía de entrada, porque no tiene nada, perdió la oportunidad de refutar, encima con una falacia. Sigamos, la número 5. Dos hombres dicen, bueno, redonda, jajaja, todo el mundo sabe que es plana. Bueno, gran tema, ¿no? Entre estaba la gente que cree que la Tierra es plana, ¿cómo se dicen los terraplanistas, me parece? Y luego que la Tierra es redonda. ¿Esta qué tipo de Sí, falacia creen que es? la del espantapájaro sería, porque dice que Mm, distorsiona el punto de vista de la persona. claro, bueno, como dijimos, puede ser que algunas falacias sean similares. En este caso sería la falacia populista, cuando habla de que todo el mundo sabe que es plana. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué es todo el mundo? Entonces ahí viene la falacia. Cuando uno generaliza, se convierte en falacia. Un ejemplo también podría ser, bueno, esta ley la promovemos porque todo el mundo o en los países del primer mundo la aplican. Y una ley, por más que sea aplicada en muchos países, no significa que sea justa. Entonces, esta es la falacia de generalización. Ahora, volviendo a la compañera, ¿no? Que hablaba del espantapájaros. El espantapájaros acá podría ser donde la persona dice, está bien, redonda, jajaja. Ese jajaja, si sigue siendo irónica diciendo que es redonda como, no sé, como una pelota, como una naranja, bueno, ahí viene el espantapájaro. El espantapájaro es tomar la idea del contrario y ridiculizarla. ¿Me siguen? Entonces justo esta está ahí en el límite, casi lo que lo está ridiculizando. Por ejemplo, podemos verlo en el caso del el ensayo. Nosotros promovemos, nuestra postura era en contra, bueno, el glifosato contamina, no hay que usarlo, etcétera, etcétera. Y Monsanto nos contradice diciendo, bueno, si queremos vivir en el siglo I sin, eh, sin la tecnología, sin la luz, sin los servicios, bueno, volvamos a esa edad y nadie contamina. Entonces nos ridiculiza frente a todos. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál sería Esta esa, sería la profe? de Que no llegué a entender. falacia populista, el ad populum. Ya cuando vean que les Ah, digan
porque todo el mundo dice esto o todo aquello. Bueno, ¿cómo determinamos qué es todo? ¿Qué son 10 personas, 50, 5.000? Mm, No lo podemos comprobar. A eso voy. Entonces es una falacia. Es un argumento que parece verdadero, pero es falso. O sea que es un argumento que tiende a la generalización. Claro, y la generalización viola esto de ser preciso. Ajá. Claro, es Ejemplo, como decir, a todos nos gusta comer asado los domingos. y justo hay alguno que Generaliza. no le gusta. ¿Mm? Tal cual. Claro. Entendí. Podemos pensar otro ejemplo. Miren, Monsanto, bueno, en su calidad de empresa multinacional, podría haber invertido millones de dólares para inundar la web con informes y propagandas y marketing diciendo que el glifosato no contamina. Y encontramos en la web diciendo, hay un montón de información, videos, cantantes, artistas, lo que sea, que promueven que esto no contamina. ¿Y qué? Porque todo el mundo dice eso, no contamina, ¿no? Y siguen. Y justo un estudio de la Universidad de Rosario determina, sí, esto contamina. Entonces, estamos uno frente a todos. Ese todos es una falacia. ¿Mm? Entonces, ya cuando aparece esto de, en general, así de muchos, hay que tomarlo con mucho cuidado porque puede ser que atrás sea una falacia. Puede ser, porque tiene que estar sujeto a la situación. Tal vez esto no sea una falacia en otro contexto. ¿Me siguen? La falacia hay que verla siempre en el contexto. Esta es la número 6. La número 6. Bueno, un señor se está tirando vino en la cabeza y dice, como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la café. La oración en sí mismo no hay error. ¿Mm? Quien dice eso, bueno, que se atenga a las consecuencias, pero si investigamos, bueno, a ver qué hay algo raro, hay algo que no encaja. ¿Qué puede ser? ¿Cuál sería la falacia? Que como el premio Nobel de Literatura, el hombre no es enólogo y tampoco es un estudioso de la capa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hace? Hay un abuso de autoridad. Ajá. Uno puede ser, tendrá 40 años de experiencia en tal tema, pero está obligado igualmente a probar lo que está exponiendo. No importan sus antecedentes. Bueno, puede ser una presunción, pero a los fines bueno, de probar, ¿no? De justificar, hay que hacerlo. No valen los Claro, y antecedentes o la ahí historia. tendría que llevar un perito. Claro, debe de explicar cómo el vino tinto hace este delito de lesa humanidad, cómo lo vamos a desperdiciar en el pelo. ¿Sí? No, para la caspa, es peor encima. Entonces, Y es pelado. él, y es pelado, hace un abuso de autoridad, porque como no tiene cómo probarlo, entonces él dice, yo soy el premio Nobel de X cosa. Por ende, todo lo que yo diga es verdad. No, eso es un abuso. Ajá. Entonces, bueno, mucho cuidado si enfrente nos presenta todo el currículum como una forma de intimidar. No, no. Dentro del campo de juego hay que explicar cada argumento, justificarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la falacia de abuso de autoridad. La número 7. La 7. Bueno, acá otro personaje, peor, con una taza en la cabeza, que ve las estrellas. Es muy bonito ver las estrellas, muy bien, pero de repente acá entramos en cuestiones de astrología, no de astronomía, astrología. No vamos a discutir si es una ciencia o es una gran falacia, sino bueno, en esta fotito dice, se ve claramente la cafetera sagrada. Bueno, entonces, hay algo que está mal acá. ¿Qué falacia creen que es?
Es la de la falsa analogía. Muy bien, ¿sí? Es la falsa analogía. Si bien puede ser que en un extremo alejado, en algún pensamiento, haya una relación entre una cafetera, las estrellas y lo sacro, es demasiado, es un abuso de las palabras. Entonces, la analogía se diluye, ya no, uno ya se roza con la mentira, con el invento. Entonces, es la falacia de la falsa analogía. Una comparación debe ser semejante, similar, ¿m? No un extremo. En el campo, bueno, se pedía una analogía entre la contaminación y el herbicida. Algunos seguramente habrán puesto la de Chernobyl, no sé, otra más. Pero es semejante, ¿no? No puede inventar comparaciones irrisorias. Entonces, pero ¿qué pasa? Estas falacias son muy especiales. Acá claramente se ve, ¿no? En una foto, pero a veces las falacias en el texto hay que ser muy preciso, minucioso. ¿Me siguen? Entonces, eso lleva práctica. Práctica de discernir. Bueno, esta es la número, hicimos la 8. La 8. Que hay dos personas, una oveja negra y después todas ovejas blanquitas. ¿Y qué dispone? Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Muy usual en los medios de comunicación. Y acá algo raro hay, ¿no? ¿Qué creen que es? Una total falta de objetividad tiene ahí el narrador. Claro. Y eso nos lleva a pensar que es la falacia de, bueno, la vamos a ver ahora, generalización apresurada. Generalización apresurada. Apresurada. Significa que el hecho de tomar un factor y no ver los demás factores, tomándose de factor autónomo, ya está dando una conclusión. En este caso, por haber visto una oveja negra, ya expone la conclusión que hay una plaga de ovejas negras y dejó de lado otros factores. Por ejemplo, pensemos un caso hipotético. El docente que tiene que corregir hoy, ejemplo, yo no soy, pero otro, y ya corrigió un examen de 30. Le quedan 29. Y el primer examen que corrigió fue un desastre. Desastre, pero mal. Entonces, el docente cometería una falacia al decir, todos los exámenes serán de igual manera. Porque el primero fue malo. ¿No? Eso es una falacia. Porque los otros 29 exámenes pueden ser muy buenos. ¿Sí? Se generaliza de manera apresurada. Y la última, bueno, otro hombre enojado, con un libro sobre Perdón, la profe. verdad. Sí, Perdón, profe, ¿cuál era la regla anterior? Porque no la encuentro. es la falacia de la generalización apresurada. ¿Y Después la qué vamos a ver regla es? en el campus. No, ahora en un ratito se la Ah, vamos a ver. no está en las que envió. Claro, Listo, son las que vamos a ver gracias. hoy, Ah, pero se generaliza de manera apresurada. Por tomar un solo factor, se deja de lado los demás. ¿Mm? Bueno, la última, bueno, un hombre enojado que habla sobre la verdad, gran tema. Para mí, uno de los grandes temas de la facultad, que debería ser justicia y verdad. ¿Qué es la verdad, no? Y acá el hombre dice, mi libro dice la verdad, lo pone aquí. ¿Mm? Bueno, algo raro hay acá, porque por el solo hecho que esté en el libro, ya está dando la conclusión de que eso es verdadero.
¿Qué creen que puede ser? Voy a ser repetitiva. Puede ser la del espantapájaro porque está obligando a que crea eso. Claro, si está obligando, ¿O no? puede ser que... está bien, sí, acá dice obliga, pero también podría ser que evade la carga de la prueba. Porque mi libro dice la verdad, ya está. Está como está escrito en un libro debe ser verdad. Y a veces, bueno, seguramente no ustedes, pero bueno, muchos libros se compran por la portada. Y como lo dijo tal autor, ¿m? Entonces, o también puede Entonces verse como también sería carga una de... falacia de abuso de autoridad. Mi libro, porque es mi libro, lo que dice acá es verdad. No, bueno, todos los libros están sujetos a una revisión. Así que, No da una discusión, él directamente impone. claro. Entonces, la verdad, bueno, habría que leer el libro, qué dicen, realmente si da los argumentos para exponer que esta es la verdad. ¿Sí? Acá no está en juego si la verdad existe o no existe, ya se presupone que sí existe. Hay que ver si la verdad que expone es la correcta. Pero él quiere hacer un atasco, ya como está en el libro, no hay que probar, no, entonces hay que probar. Ahí está la falacia. ¿Y entonces cómo lo encuadramos? ¿Como un abuso de autoridad? Sí, puede ser abuso de autoridad y la falacia de evadir carga de la prueba. Ajá. Por eso las sentencias, los jueces, los tribunales, a la hora de juzgar debe ser en base a razonamientos, no por decisiones personales. No significa porque lo digo yo que soy juez, esto es así, sino que debe estar motivada, fundamentada, basada en la ley, en la doctrina y jurisprudencia y argumentos, y eso sí, como resultado viene la sentencia. ¿Sí? Entonces, algunas falacias. Un jueguito para el sábado, ya la última clase. Después seguramente uno va a pensar, a ver qué falacia me están haciendo a mí. A veces se confunden. O sin querer nosotros hacemos falacias. Pero ¿qué pasa? La falacia no es la mejor estrategia. Porque, bueno, si pasa, bueno, no estoy promoviendo falacias, pero bueno, pasó. Pero no nos conviene porque estamos vendiendo una idea que no tiene sustento. En algún momento se puede caer. Y si se cae, no tenemos un argumento para refutar, ¿no? Para basarnos. La solidez está en los razonamientos, no en estas cuestiones de humo, subjetividades, mentiras, abusos. ¿Sí? Por eso es una falacia. Seguramente han pensado que esto de ser abogado, cuanto más difícil y más elegante se escribe, ¿no? Con terminología entendible, uno supone que sabe mucho. ¿No? Habla como abogado. ¿Y qué sería hablar como abogado o abogada? Hablar en un idioma, no sé, un lenguaje demasiado complejo. Bueno, eso puede verse como una falacia, porque hablar difícil, ¿a dónde nos lleva? Puede ser que sea eso, ideas sueltas que no tengan sustento. eh, y ahí, bueno, viene esto del lenguaje claro, intentar hablar de manera más simple sin perder calidad técnica. Este, entonces, las falacias no son estrategias que no conviene seguir, y si las detectamos, podemos ir por ese camino para refutar. Y vemos cómo hacer caer
ese momento que se cae toda la argumentación de nuestro oponente, lo dejamos en pamplinas, y no hay que cometer la falacia de abusar de esa derrota. No hay que ridiculizarlo. Puede ser que dé muchas ganas. ¿A quién no le he dado ganas de destruir al oponente? Seamos sinceros. En una discusión queremos ver que se destroza. Pero no, eso es una falacia. Hay que mantener el respeto hasta lo último. Ahora lo vamos a ver en las reglas. ¿Sí? Si les gusta todo esto es porque les gusta pelear. Estamos acá en argumentación, discutir, controversia. Acá nunca hay paz. En derecho nunca hay paz, ¿no? Nuestro trabajo es eso, resolver problemas, todo el tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con las otras reglas y ya tenemos esta parte. Acá, regla 6, ¿no? Entonces, nos quedan 5 más. Esta es la regla del punto de partida. Ahora un segundo, cierro algunas cosas. La regla del punto de partida. El principio es que entre el actor y el demandado, o sea, entre los oponentes, si bien hay temas controvertidos, o por lo menos un tema controvertido, debe haber acuerdos de cómo desarrollar esta argumentación. ¿Sí? Uno de ellos es el punto de partida. Se decide exactamente sobre qué tema vamos a profundizar, a debatir. Y como vemos, todos los temas pueden dar lugar a subtemas. Ejemplo, contaminación ambiental. Dentro de contaminación ambiental, ¿qué tenemos? De todo. Aire, agua, energía, petróleo, lo que sea. Herbicidas. Y dentro de los herbicidas, si investigamos, seguramente haya más, no el glifosato. Ese es uno, puede haber más. Entonces, el punto de partida hay que determinarlo con precisión. Exactamente sobre qué vamos a argumentar. Porque, para no caer en la trampa, que ese punto de partida se diluya y no terminamos hablando nada. Uno terminó hablando de glifosato y otro hablando de otro químico que ni conocíamos. Entonces, la regla, el punto es que se debe determinar. Entonces, lo primero es que se deben compartir ciertos puntos de partida, y esto se viola cuando hay una zona gris y se presenta falsamente una premisa como si fuese un punto de vista aceptado. O se niega una premisa que representa un punto de vista aceptado. O la peor, que se cuestiona una proposición aceptada con anterioridad. Vayamos con la primera. En este punto de partida, bueno, se determinó el punto a debatir, pero justo hay una premisa que quedó en una zona gris. Esa premisa que quedó en una zona gris no se puede aceptar ni negar. No podemos abusarnos de eso. No, está en zona gris. Habrá que separarla y luego determinarla y llevarla a otra argumentación. Pero no podemos de antemano aceptarla o negarla. ¿Sí? No. Les decía, justo se cortó. Entonces, esa premisa que quedó en una zona gris, ¿no? Bueno, nosotros ni el oponente podría aceptarla o negarla de manera previa, ¿no? Debe separarse y otra vez ordenar la argumentación. Como dijimos, es un proceso muy delicado, enseguida se puede caer esto. Enseguida, salvo que haya un tercero, un juez que esté direccionando o una persona imparcial, ¿sí? Pero si no, esto enseguida se puede caer. Pueden haber estas ventajas que uno podría hacer abuso, entonces ahí viene la falacia. Se viola la buena fe entre las partes. Entonces, acá da un ejemplo, ¿no? Federico es un adicto al juego. Es lo que debe decir directamente, sin dejar lugar a dudas.
Y dice al revés, no puedo comprender por qué Federico no hace algo con esa adicción al juego que tiene. Entonces, presenta una premisa que tiene una zona gris, que no sabemos si está aceptando o negando, y no se puede presuponer que la acepta o la niega. Entonces, siempre de forma directa. El punto de partida debe ser muy específico. O la otra versión es cuando se trata que el otro la acepte de manera indirecta. Ya empezamos a jugar mal al principio. Partimos de una premisa con cierta vaguedad o ambigüedad y la imponemos, o sea, la manipulamos para que el otro la acepte de manera indirecta. Puede ser, por ejemplo, con una explicación. ¿Se acuerdan? Que una explicación puede utilizarse para el actor o para el demandado. Ejemplo, explicamos qué es el glifosato. Conseguimos el mejor concepto que existe, perfecto. Pero Monsanto también puede utilizar ese mismo concepto. Entonces, esta premisa tendría que ver, esta falacia tendría que ver que cuando hay alguna zona gris, se manipule para que el otro la acepte o la niegue de antemano. Como vemos, son cuestiones muy delicadas, muy minuciosas que hay que verlas según el contexto. Muchísima atención. La otra falacia que se puede dar en esta regla es cuando se cuestiona una proposición aceptada con anterioridad. Desde el vamos, ya dijimos, bueno, vamos a debatir sobre el punto 1.1. ¿Acordamos? Muy bien, listo, tenemos media hora cada uno para hablar. Habla del actor, media hora, hablamos sobre 1.1. El demandado, cuando empezó a hablar, se vio que estaba sin nada, y de repente empezó a hablar del 1.1, muy bien, y luego, a los 20 minutos, lo niega. Niega que existe este 1.1. Entonces, es volver todo para atrás. La falacia está en que haber aceptado ese 1.1 y luego negarlo. No, no. Acá ya está aceptado que existe. Vamos a debatir sobre esto. No podemos volver para atrás y otra vez negarlo. Así que, entonces, esa es una falacia. Ejemplos, acá, no sé, se está discutiendo el incesto. Lo van a ver como delito, ¿no? El incesto. Y de repente, a mitad de la argumentación, dice, pero de todas formas, ¿qué problema hay con el incesto? ¿No? Volvió todo para atrás. Entonces, ahí viene la falacia. Y eso confunde, porque no sabemos si estamos hablando de este tema o de otra cosa. ¿Me siguen? Este caso particular del incesto es un tema muy delicado, ¿no? En la sociedad. Hay ciertas teorías sociológicas modernas que pusieron en duda si es un delito o no es un delito. El que quiera investigar ese tema se va a encontrar con cada idea extravagante, bueno, que ponen en duda si es un disvalor o si es un valor. El incesto, ¿no? Tema muy delicado. Bueno, a otra cosa. Estamos siempre en la regla 6, ¿no? El punto de partida. Otra que puede pasar es que el oponente no tenga muy claro su refutación, su argumentación, sus argumentos, y como no quiere perder, ¿qué hace? Mezcla todo. En vez de hablar del 1.1, habla del 1.2, 1.3, 1.4 y así sigue. Entonces, ahí está la falacia. Debatir todo al mismo tiempo. No se puede continuar del 1.1 al 1.2 hasta que no se haya clarificado el 1.1. ¿Sí? Entonces, es una falacia mezclar, que el oponente empieza a argumentar sobre temas similares, ¿no? Porque ahí está la cuestión de la duda. Son temas similares. Y eso es una falacia. Mucha atención.
Eso se puede hacer de manera consciente o de inconsciente. De inconsciente significa que atrás tiene miedo. No, no hay nada, ¿eh? Está vacío. Entonces, no discutir todo al mismo tiempo, se discute de manera ordenada. No se puede discutir todo al mismo tiempo, es imposible. No somos computadoras. Ahora otra falacia, ¿no? Las preguntas múltiples. Anoten esta porque es muy interesante. Seguramente todos hemos sido víctimas o victimarios de hacer este tipo de falacia. Significa que, eh, como dijimos, cuando vamos a argumentar o exponer una idea, todo debe ser claro, no debe haber dudas ni ambigüedades. Y si pasa eso, hay que otra vez ordenar. Y las preguntas, bueno, pueden ser disparadores de investigación, pero las preguntas pueden ser únicas o múltiples. Cuando son múltiples, ahí viene la falacia, porque está preguntando dos cosas en una sola pregunta. Y da un ejemplo. ¿Con quién te peleaste hoy? Y uno se queda, uy, ¿con quién me peleé hoy? Depende de lo que diga, uno tendrá que refutar. Pero miren la falacia. Dentro de esa pregunta hay dos preguntas. ¿Con quién te peleaste? Y si hoy te peleaste con alguien. ¿Vieron? Entonces, preguntas múltiples. Mucho cuidado eso. Pensemos en un delito, ¿no? ¿A quién mataste hoy? Preguntan, ¿no? O sea, la forma de preguntar es impertinente. No puede haber dos preguntas dentro de una, porque ya se estaría suponiendo aceptación de la otra. Ahí está la falacia. Muy típico en peleas de parejas, ¿no? Es típico. ¿Saliste con ella hoy? ¿O saliste con él hoy? Entonces presupone que saliste encima con esa persona. ¿Eh? Y en un momento de así uno no sabe qué responder, se confunde. Entonces, esta es la falacia. Ahí está el tema. Y la otra del razonamiento circular. Esta es... Vieron que seguramente han estado en situaciones que hablan de un tema y otra vez al mismo tema, y otra vez, y no se avanza, se sigue ahí, no, no queda nada, no empieza a dar vueltas, literalmente. Entonces, esta es del razonamiento circular, donde se emplean premisas que equivalen al punto de vista, y viceversa, y se sigue dando vueltas, se sigue dando vueltas, se sigue dando vueltas. Entonces, o sea, las premisas, ¿no? Que sirven los razonamientos, argumentos, sustentan a la postura. Entonces se debe diferenciar la postura y luego los argumentos y premisas. Y da un ejemplo, ¿no? Cuando se utilizan argumentos que son iguales al punto de vista. Lo que hay escrito en la ley es verdadero. Ejemplo, ¿no? O sea, lo que hay escrito en la ley es verdadero. ¿Está bien? Eso sería la conclusión, lo que queremos probar. Ahora viene la forma de probar y miren la respuesta. ¿Por qué lo dice la ley? Está bien, lo dice la ley y eso es verdadero, pero hay que probar por qué eso es verdadero. Entonces se repite otra vez. Lo que hay escrito en la ley es verdadero, está bien. La respuesta porque dice la ley. Y seguimos dando vueltas. Y seguimos dando vueltas. No nos quedamos en nada, quedamos ahí, estancados. Me hace acordar cuando estudiando las últimas materias, seguramente en esta época de noviembre, acá en La Plata, en la facultad, en Derecho Notarial. Esos exámenes ya últimos, muy cansados todos, y un compañero, bueno, se ve que no estudió y una respuesta tenía que fundamentar por qué tal acto notarial, en qué ley y qué requisitos, y puso porque lo dice la ley.
La respuesta está bien, la ley establece, pero ahora el por qué, ¿no? ¿Qué dice la ley? No simplemente porque lo dice la ley. ¿Sí? No nos quedamos en nada. Es una respuesta que falta desarrollar. Entonces, fueron las falacias del punto de partida. Continuemos con la otra. Del esquema argumentativo. ¿Mm? En esta regla lo que importa es que se deben utilizar las estructuras de la argumentación. Y como dijimos, la argumentación se aplica en algunos ámbitos, no en todos. En un debate donde ambas partes deciden, bueno, establecer o aclarar dudas, en un juicio, en una actividad de la universidad, o sea, en ámbitos formales. En ámbitos informales, la verdad que esto no es imposible de aplicar. Por ejemplo, una discusión entre familia, amigos, pareja, es imposible. ¿Sí? Pero dentro de un esquema formal, bueno, se deben aplicar las estructuras argumentativas. ¿Sí? Entonces, cuando se viola estas reglas culturales de argumentación, vienen las falacias. Y acá vemos varias. Tenemos la primera, la populista, la ad populum. La vimos recién en los dibujitos. Y dice, porque mucha gente concuerda con él. Da un ejemplo. Cientos de miles de, no, cientos de miles de alegres lectores o espectadores no son una prueba acerca de la corrección de la idea. Es pura demagogia utilizar la opinión de ellos como argumento. O sea, significa que el hecho de que muchas personas estén de acuerdo con tal idea no significa que eso sea la verdad. Está bien, son muchos, pero no significa que eso sea de sustento sólido. Como dijimos, puede haber miles de informes científicos avalados por Monsanto que determinen que el glifosato no es contaminante, pero no significa que eso sea verdad en sí mismo. De hecho, que son muchos. Puede haber que un solo informe serio, objetivo, determine si esto realmente es contaminante, y ese sea el informe verdadero. Entonces, la populista es porque es la falacia de esto de que mucha gente concuerda con ese punto de vista y en sí mismo no es sustento serio. Como dijimos, se debate una ley y se dice, generalmente, cuando no hay mucho argumento, todos los países del primer mundo ya la tienen. Bueno, es una falacia, una super falacia. La segunda, falacia de la generalización apresurada. Dijimos hace un ratito, se generaliza a partir de pocas observaciones. Entonces, a la hora de sustentar una postura, bueno, conviene tener mucha prueba. Ejemplo, ahí en un asesinato hipotético, ¿no? Asesinato, bueno, el presunto homicida estaba cerca del lugar y se determina, es él, sí, es él, no puede ser otro, es él o ella. No puede, claramente, estaba ahí en el lugar, ¿no? Bueno, es una falacia. Se generaliza de manera apresurada en base a pocas observaciones. Una falacia. Tercera, falacia del abuso de autoridad, como hace un rato. Se presenta una idea como cierta o falsa, simplemente porque en su uso de autoridad hace un abuso, ¿no? No, a contrario, todo se debe probar.
no simplemente por quién lo dice. Si bien puede ser que esa sea una presunción para convencernos, está obligado a aprobarlo. Esto roza, está en el límite con la cita de autoridad. Lo vimos como estrategia argumentativa. La cita de autoridad, bueno, ha sido depurada a lo largo de años y los siglos. Entonces es muy difícil contradecir una idea, por ejemplo, no sé, Sócrates, ¿no? Lo dice Sócrates, ya presupone autoridad. En este caso la falacia tendría que ver dentro de un debate y quien expone la idea hace abuso de su posición. Por ejemplo, soy experto del CONICET, estudios superiores en muchos países, etcétera. Escribí 13 libros, 4 en diferentes idiomas, qué sé yo. Y yo digo que, no sé, a ver, hipotético, no hay que estudiar derecho, porque lo digo yo, ¿no? Bueno, me siguen, ¿no? Un ejemplo drástico. Esperemos que YouTube no me suspenda la cuenta de la pavada que estoy diciendo. Eh, bueno, a ver, la falacia de la falsa analogía, dijimos cuando la comparación, bueno, es una estrategia, bueno, que ayuda al convencimiento, pero debe ser semejante, no extravagante, ¿no? Y está en este también el límite de ser, de generalizar, etc. Las dos cosas deben ser comparables. Si da un ejemplo, la economía de un país es como la de una casa. No podemos gastar más de lo que se gana. Está bien, bueno, el país, la casa, tiene alguna similitud, pero en un país hay miles de factores respecto a la economía, no solamente los integrantes en la casa y el perro, o el gato. ¿Sí? Entonces la analogía es demasiado. Y la última, bueno, dentro del esquema de argumentativo, es la falacia después de esto, por lo tanto, debido a esto. La falacia post hoc, ergo propter hoc. Esto tiene que ver con las relaciones causales. Nosotros, a la hora de probar una idea, debe estar fundamentada en una causa, no posible. Y esa causa, hay muchas causas, pero hay que elegir las más importantes, no podemos elegir cualquiera. Veamos un ejemplo. La persona X dice, me gusta el equipo de Milan, me gusta la forma en que juegan, su valor, etc. Desde que yo llegué a la ciudad y fui a verlos, el equipo empezó a ganar. Entonces, él establece que el equipo de Milan empezó a ganar solamente porque él fue a verlo. Entonces, es una falacia. Después de esto, debido a esto, ¿m? Se debe utilizar la causa anterior eficiente, la importante, no un hecho, otra causa que es totalmente alejada, no tiene nada que ver. ¿M? Bueno, muy bien. Ahora seguimos con la regla de la validez. Ahora un segundo. Un poquito de... Ya queda poquito. Poquito, después a descansar. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Vamos bien? Yo intento dar ejemplos así grotescos, bien, para que ya No, tengan vamos bien, idea. profe, vamos bien. Muy bien. Está claro hasta ahora. Regla de la validez. Esta es importante. Esta es importante respecto, bueno, si nos adentramos en un debate formal, bueno, se supone que vamos a hablar de argumentos y no de otra cosa. Entonces, acá vamos a la esencia del argumento, a ver si realmente cumple sus formas.
sus características. Caso contrario, vienen las falacias. Utilizamos ideas que no son argumentos, o sea, razonamientos. Empezamos a utilizar presiones, sentimientos, subjetividades. Ejemplo grotesco. Bueno, a ver. Justificamos, estamos en contra del glifosato porque genera tanto daño en el ambiente y tanto malestar y tanto dolor y queda, son subjetividades. No se puede basar nuestra argumentación en eso, no, tiene que haber pruebas científicas, informes, valederos, no cuestiones internas, salvo que esas cuestiones internas se objetivicen con algún informe científico, por ejemplo, psicólogo. Entonces, los argumentos deben ser válidos. Y la conclusión a la que se llega debe ser explicada en base a esas premisas explícitas, ¿no? Uno tiene que ver el historial. Bueno, yo llego a esta conclusión porque demostré estos argumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tienen que ser claros. ¿No? Es una construcción. Ahora, se viola si los argumentos son inválidos. Bueno, entonces se llegó al error. Y eso es manipulación. Presentar argumentos que llevan al error. Mucha atención, porque se justifica, y así se puede justificar cualquier cosa, ¿eh? No está la frase, todo se puede justificar. Y eso es manipulación. Peor si es a conciencia. Eso es lo más triste. Nada menos, tenemos en nuestras manos la verdad o el error. Y con el error se pueden hacer tragedias. Entonces, interesante ver acá. Se parte de estos razonamientos falsos. Acá hay ejemplos muy simpáticos. La afirmación del consecuente y la negación del antecedente. Veamos. Veamos. Ejemplo, ¿no? Si comes pescado descompuesto, eso es el antecedente, te enfermas. Consecuente. Es normal, cierra, lógicamente cierra. Si uno come pescado en mal estado, es muy probable que tenga consecuencias negativas. Ahora veamos. Ana está enferma. Afirmación del consecuente. Por lo tanto, Ana comió pescado decompuesto. Veamos otra vez. Ana está enferma, pero puede estar enferma por otras causas, no por el pescado. ¿Siguen? Ahí está la falacia. El argumento parece válido, pero es inválido, porque Ana puede estar enferma por otras causas, no solamente por el pescado. Entonces, esa es la afirmación del consecuente. A la contracara es la negación del antecedente. Ejemplo, si comes pescado descompuesto, antecedente, te enfermarás. Consecuente. Bueno, muy bien. Ahora veamos el ejemplo. Si aplicamos esa regla lógica, a eso voy. Nos llevamos a un caso real. Otra vez con Ana. Ana no comió pescado descompuesto. Negación del consecuente. Por lo tanto, Ana no está enferma. Ana puede ser que no esté enferma por otras cosas. No solamente por el pescado, a eso voy. Entonces, el argumento parece válido, pero es inválido. En esencia. Ustedes investiguen ahí. Ejemplo, si van a refutar, veamos, a ver, Monsanto, lo que sea, ¿no? Otra empresa, bueno, explica esto. Entonces tenemos que ver cada argumento si se conecta a la siguiente. Si encontramos el error, no nos emocionemos, bueno, despacio, veamos a ver si hay más errores y ahí sí, luego refutamos. Es un trabajo muy delicado, mucha paciencia, ¿sí? Hay que estar muy atentos. Entonces, el error sería en tomar esa causa como condición suficiente o condición eficiente o trascendental que hace
el resultado. Es darle más valor del que no tiene. Entonces, las cosas bien claras. Ahí está, ese punto es central. Si ustedes lo van encontrando, ¿m? Esas relaciones van a ver que cómo todo después se organiza. Y después tenemos la falacia de la división o de la composición, ¿no? Atribuye de manera incorrecta una propiedad del todo a las partes, o viceversa. Entonces vemos, acá sabemos la relación entre la conclusión y las premisas. Y las falacias vienen, por ejemplo, la falacia de la división. Ejemplo, el gabinete es indeciso. Esa es la conclusión. El gabinete es indeciso. Bueno, por lo tanto, todos los ministros son indecisos. O sea, todos los ministros pueden ser varios, pero no significa que todos sean indecisos. Puede ser que alguno no sea indeciso. Entonces, esa es la falacia de la división. Es como decir, hipotéticamente, dentro del curso de la D2, todos los alumnos son irregulares. No. ¿Sí? No. Puedes, seguramente, ustedes acá están un sábado cursando y son muy regulares, metódicos, constantes. Así que, ¿ven las falacias? Esa es la división. Y la otra es la falacia de la composición. Esta es muy buena porque seguramente todos hemos sido víctimas de esto. Es al revés, ¿no? Que se utiliza, según las premisas, se le va dando más poder del que tiene. Y veamos. Ejemplo, ¿no? Con una comida. Usamos manteca auténtica, crema auténtica, lechuga fresca, de manera que nuestras comidas son exquisitas. Está bien, esos elementos son importantes para hacer una buena comida, pero que sea exquisita puede ser por otros factores, no solamente por los materiales, sino la experiencia, la mano del cocinero, la cocinera, etc. ¿Mm? Entonces, esa es la falacia de la composición. Se le da más valor a las premisas de lo que realmente es. Porque un mal cocinero, o alguien que está cansado, no quiere ni cocinar, por más que tenga los elementos premium, la comida no va a salir rica. ¿Sí? ¿A cuántos nos ha pasado sin querer, no está cansado ni cocina y sale mal? Entonces, esa es la falacia de la composición. Nos quedan dos más, la del cierre y la del uso. Ya casi terminamos. Acá, bueno, listo, ya estamos en el final de este proceso argumentativo. Vieron que es muy delicado, enseguida se puede caer desde el principio. Reglas de libertad, carga de la prueba, validez, etcétera. Argumentación en sí mismo. Y acá llegamos al final. ¿Sí? El final. Entonces, en esta etapa de cierre, se debe establecer quién tiene la razón y quién no. Pero que tenga la razón no significa que hecho de te gané y vos perdiste. Por eso, ¿no? Esto en los juicios. En la jerga informal se dice gano juicios y pierdo juicios. Pero ¿cuándo uno gana y cuándo uno pierde? Exactamente. ¿Qué es ganar? ¿No? Lo decía Borges, es una ficción. El éxito y el fracaso es una ficción. En este punto, bueno, llegado a este cierre del debate, bueno, se determina, a ver, en ese hipotético 1.1, a ver, ¿era verdadero o era falso? Nada más, se determina hasta ese momento, listo, es verdadero. Entonces, las partes deben estar comprometidas a aceptar eso. El que pierde debe aceptar también tu punto de vista es el verdadero, basado en los argumentos, etc. La falacia se da cuando el oponente o viceversa no acepta haber perdido. ¿Mm? Es tanta, no sé, pueden ser muchos factores.
pero no quiere hacer el ridículo, no quiere perder, por más que ya se haya demostrado que la postura contraria era la verdadera. Entonces ahí viene la falacia. Pero puede pasar que se llegue a un punto intermedio. Todavía no se resuelve la situación. Entonces, lo correcto se debería hacer otro debate en el futuro para seguir profundizando los temas. ¿Mm? Entonces, acá podría verse también la falacia de argumentum ad ignoratiam. Si cada parte fracasa en su forma de exponer los argumentos, no significa que automáticamente deben aceptar la postura contraria. ¿Mm? Entonces, eso es una falacia. Y la otra falacia es, en el caso de que pierda, no acepte que perdió y siga rechazando los argumentos. Y viceversa, ¿no? El que gana también. Entonces, una vez cerrado el debate, bueno, se debe determinar exactamente a ver quién ganó y quién perdió. Pero que esto tampoco implique una humillación o sacar ventaja, sino, bueno, se esclareció a cierto punto. Y debe estar atenerse a las consecuencias, quien pierde, o viceversa, quien ganó el debate. Y la última, la regla del uso. Esto aplica para todo, desde el comienzo hasta el final. Prima la buena fe, la nobleza. Pero como dijimos, la argumentación se puede utilizar para manipular también. Simplemente utilizar argumentos, inducirlos eh, a lo falso. Entonces, mucho cuidado. Más allá de eso, debe primar esto, la claridad, no debe haber cuestiones vagas, ambiguas, zonas grises. Si sucede eso, otra vez a corregir, a direccionar. Este, acá, interpretar literal, de manera exacta los puntos de vista y argumentos. Despojarnos de los prejuicios, de lo que decía la compañera, que es muy difícil. Uno tiene una postura, una historia, lo que sea, y leer una postura contraria, bueno, es un acto importante. Entonces, ambas partes deben estar dispuestas a escucharse. Si no es una falacia, no se puede avanzar. Entonces, entrar en estos mecanismos de discusión, bueno, es de mucha civilización. Es un esmero importante. Qué difícil es escuchar la postura contraria, ¿no? Bueno, entonces, eso tomarlo en cuenta. Y es una falacia la falta de claridad o la falta de, o sea, la ambigüedad, ¿no? Imaginen que está esta falacia, la del argumento, la de la libertad, la del espantapájaros, hay argumentos válidos, entonces todo puede estar mezclado. Insultos, gritos, abuso de autoridad, etc. Entonces, será de mucha práctica entender la falacia, detectarla y luego también refutarla. Con esto hemos terminado formalmente el marco teórico del taller Comisión D2. Ah, cuántas falacias, cuánta información. Son muchas estrategias. ¿Mm? Hay un tiempo de se mastica el conocimiento y luego se lleva a la práctica. Van a ver que después esto se clarifica. Van a utilizar, miren, acá encontré esto, un argumento, una falacia, errores, luego ustedes atacan. Ese ataque obviamente no debe ser para ridiculizar, para menospreciar, ser irónico, sino al argumento. Seguramente les dará ganas de destrozar al oponente, pero eso es una falacia, porque debe ser ida y vuelta de ideas, no de ataques personales. ¿Sí? Siempre dentro del campo de argumentativo. Fuera de argumentación, ya sabemos todos cómo hay que manejarse. Libres.
Bueno, muy bien. Estamos, ¿no? A descansar. Sí, profe, aquí estamos. Semana que viene no hay Zoom. Yo ahora voy a corregir. Hoy sábado corregiré tranquilo sus presentaciones. Así que estén atentos y atentas a las revoluciones. Perfecto. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna cuestión? Si no, ya a descansar. Profe, perdón, se me cortó internet. ¿Cómo va a ser el tema del parcial del integrador? Luego en ¿Qué el es lo que repaso tenemos? daremos las consignas, o sea, los lineamientos, pero va a ser virtual, por el campus. Ah, buenísimo. Está bien. Este, Gracias, lo que profe. sí no va a haber un horario extensivo de 24 horas, sea 3, 4 horas, 2 horas, la verdad que desconozco, pero hay un plazo mucho menor. La próxima clase Y sería el ahí, 20 de el noviembre. 20. Hacemos un repaso. Ah, perfecto. Bueno, me alegro que hayan llegado hasta el final, el esfuerzo que implica, imagino sus oídos estarán muy cansados ya de verme. Imaginen que esta es la clase 12, 12 clases por 2 son 24, estuvimos 24 horas juntos en Zoom. ¿Mm? Más Verdad. las horas de estudio de ustedes, o sea Oye, que son muchas. Sí, profe. Vean que todo esto lo van a utilizar, se van a divertir con este tipo de cosas. Y bueno, mucha alegría cuando ustedes aprueban otras materias o tengan sus primeras victorias en la facultad. ¿Mm? Y si hay alguna derrota en la facultad, bueno, aceptarla y a seguir. Siempre confiando en estos esquemas, estas estructuras. ¿Mm? Ustedes hablan a través de los autores, no por ustedes mismos. Tal vez en el futuro Gracias, profe. ustedes se conviertan en autores. ¿Por qué no? Todo es posible. Las puertas al conocimiento son ilimitadas. Profesor, Eso es verdad, nadie sabe lo que le depara la vuelta a la esquina. Es verdad, sí, sí, sí. Entonces, con esto los aliento que esto recién empieza, ¿no? Esto Recién empieza, de ser profe. de buen abogado, abogada, esto las posibilidades son infinitas, ¿no? Trabajo hay, seguramente uno puede pensar, no, hay muchos abogados, no hay trabajo, no, hay. Y con esto hace también a la calidad de ustedes, sus escritos, la parte de oratoria, el estudio en sí mismo. ¿Mm? Esto cansa, estudiar este tipo de cuestiones cansa, no vamos a decir que no, yo estoy cansado, seguramente ustedes también, pero bueno, se abre el abanico de posibilidades. Ustedes pueden terminar tranquilamente la facultad y ya armar su propio estudio. Obviamente, siempre de la mano de otro abogado o de ayuda y colegio de abogados, para no evitar algún error, porque un error en la profesión es mala praxis, ya no hay recuperatorio. ¿Mm? Así que bueno, los profesor, aliento a que sigan estudiando. Este es un camino, no es el camino, es un camino entre muchos. ¿le puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Cómo no? Sí, en la clase 6, en el cuestionario me faltó hacer. Ahora me puse a repasar y me faltó ese. Lo tengo que enviar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, la clase 6, el cuestionario me faltó. Empecé a repasar uno por uno. Uno era que usted me había solicitado, que no lo envíe el trabajo en Excel, lo envié en Excel. Yo Mm. creí que era una devolución y no. Ahí lo envié ya. Y el otro es el cuestionario nada más. Justo se cortó el compañero. Gracias por entrar, ya terminamos casi. Bueno, eso, les deseo lo mejor, ¿no? Igual queda una clase, pero se terminó hoy un proceso del taller. Seguramente, como dije, eh, hubo una evolución desde que comenzaron hasta el día de hoy. Cortó. Disculpe, se Sí, cortó, acá está profesor. Carlos. Sí, se había cortado, justo que le estaba diciendo. Usted me dijo de la actividad de la clase 6, sí, hágala, después yo voy a corregir otra vez todas las clases. Ah, perfecto, perfecto, gracias, eso era. Así que, bueno, los aliento a que sigan. Cansa, esto es agotador, el trabajo, la vida misma, todo, es conflicto, pero pues vienen los frutos todos juntos. Así que los aliento a que sigan estudiando Derecho.
A veces uno tiene que hacer más materias o menos, adecuarse todo el tiempo a la facultad. Y la vida de abogacía ya empezó. Uno no es abogado cuando se recibe, sino que ustedes ya empezaron a vivir la abogacía. Así que, bueno, les deseo lo mejor. Nos veremos el 20 y ahí haremos el repaso de integrador. Antes voy a decidir a ver quién está habilitado o no al examen de integrador. Así que, como siempre digo, hemos celebrado la clase número 12, podemos ir en paz. Bueno, Gracias, gracias y profe. buen fin de Gracias, semana. profe. Gracias, profe. Buen Hasta fin luego. de... Hasta Fin luego, de hasta a todos y todas. luego.